El impacto que nos unió, capítulo 5. En medio del festival de Ritou, dos figuras destacaban entre la multitud. Una de ellas era la gran sacerdotisa Yae Miko, quien conversaba con una mujer de porte tranquilo y mirada analítica. Yume Mizuki, psicóloga y principal accionista de Liza Bathouse. Mizuki vestía ropa tradicional de tonos azul y lavanda, con un abanico en la mano y detalles dorados discretos. Su cabello azul caía en suaves bucles, y sus ojos púrpuras en espiral parecían captar cada emoción a su alrededor. Al parecer, discutían un asunto de gran importancia para la pelirrosa, pues se trataba nada menos que de cierto joven pecoso de cabello verde que trabajaba como su asistente. Había en él algo que la inquietaba profundamente, y aunque ya era aguda, no lograba descifrar el origen de esa sensación. Por eso había acudido a Mizuki, su mejor amiga y la persona más indicada para ayudarle con un caso así. En otras palabras, estaban agendando una cita urgente para el muchacho en el Liza Bathouse. Yae le contaba todo lo que sabía sobre el joven peliverde. Desde que llegó a Inazuma, sus interacciones con algunos habitantes, la pelea contra el demoledor, la reunión con los Kamisato y lo que había descubierto recientemente. Sin embargo, lo que más le preocupaba era su forma desinteresada de ayudar a los demás. Admitía que el chico era noble, pero había algo detrás de toda esa amabilidad que la inquietaba profundamente. Mizuki escuchaba con calma, apoyando su abanico en el costado. Entiendo, dijo finalmente. Me estás diciendo que su comportamiento te resulta inusual, ¿verdad? Yae asintió, algo ansiosa. Sí, es como si no actuara por sí mismo, sino solo por los demás. Siempre dispuesto a ayudar, pero nunca mostrando interés por lo que él mismo necesita. Es raro, no sé cómo explicarlo. Mizuki sonrió levemente, con serenidad. No te preocupes. Eso que percibes es importante, y es lo que nos permitirá entenderlo mejor. Podemos organizar una sesión en el Liza Bathouse. Allí podré observarlo y, si es necesario, analizar ciertos aspectos de su mente a través de los sueños o recuerdos, para comprender mejor su naturaleza. Yae suspiró aliviada. Confío en ti, Mizuki. Solo quiero saber por qué siento que hay algo más detrás de toda esa bondad. Además me preocupa que se involucre en nuestro problema, ya sea porque se lo pidamos o por voluntad lo haga. Cierta princesa ya se le cruzó esa idea. Lo descubriremos juntas, respondió Mizuki. Por ahora, concéntrate en lo que notas y en cómo se comporta. Todo lo demás vendrá a su tiempo. Pero fueron interrumpidas por la llegada de los hermanos Kamisato. Hayato mantenía una expresión seria, como si estuviera evaluando su próximo movimiento, mientras Ayaka parecía al borde del pánico. Los acompañaba una niña disfrazada de tanuki, con mirada cansada y asustada, aferrada con fuerza a la pierna de Ayaka. La llegada tomó por sorpresa tanto a la kitsune como a la baku, más que todo por las expresiones que traían. La pelirrosa fue la primera en hablar. ¿A qué debo esta intervención?, preguntó, aunque ya intuía que algo había pasado y más al ver a la pequeña. Hayato le tendió un dispositivo rectangular con una funda de tanuki que, evidentemente, pertenecía a la niña. Esto fue lo que ocurrió, dijo con tono grave, mientras meditaba su siguiente paso. Sin decir más, Yae reprodujo el video. Mizuki se inclinó con curiosidad para mirar la pantalla. En las imágenes se mostraba la playa de una de las costas cercanas a Ritou. Allí estaban Yoimiya, Shinobu, Toma y, para Mizuki, un chico desconocido de cabello y ojos verdes, con pecas. Al parecer, ese era el tal Izuku del que tanto habían hablado. Todos parecían preparar los fuegos artificiales para el evento principal. Perdón por mi atrevimiento, ¿pero qué tiene de malo?, preguntó Mizuki, visiblemente confundida. Solo espera, respondió Ayaka, intentando mantener la calma mientras pensaba junto a su hermano en una posible solución. El video continuó. 5 samuráis aparecieron en escena, claramente dispuestos a pelear. Los 3 residentes de Inazuma desenfundaron sus armas. Yae, al ver la expresión del peliverde en ese instante, ya podía imaginar lo que había pasado, y en algún rincón de su mente le rezó a los 7 para que no fuera lo que pensaba. Mizuki, por su parte, seguía observando con creciente atención. Se mostró como los 3 inazumanos, siendo Toma quien lideraba, atacaban junto a Shinobu, mientras Yoimiya los cubría a distancia. Podría decirse que la pelea transcurría normalmente, nada fuera de lo común hasta que vieron cómo Shinobu estuvo a punto de ser atravesada. Las dos youkai se tensaron al instante, pero el susto se transformó en asombro para una y en resignación para la otra. En la pantalla, un destello verde y morado iluminó la playa. Alguien había intervenido justo a tiempo para detener el ataque dirigido a la sublíder de la banda Arataki. El responsable no era otro que el peliverde.
Lo que siguió apenas podía llamarse pelea. Izuku arrasó con los 5 samuráis con velocidad y precisión quirúrgica, dejando atónitos a sus 3 compañeros, a Mizuki y a Unayae con unas tremendas ganas de darse una palmada en la cabeza. Si interpretaba bien su expresión antes y durante la pelea, sabía que el chico se había debatido entre actuar o no, recordando la advertencia que ella misma le había dado. Y, aunque claramente intentó contenerse, su brújula moral terminó siendo más fuerte. Ahora entendía por qué los 3 habían intervenido con tanta urgencia. Entonces decidió preguntar. ¿De casualidad alguien más vio esa pelea? Preguntó Yae, cruzándose de brazos con tono serio. Según Sayu, ella fue la única testigo, respondió Hayato, girándose hacia la peligrosa. Nadie de la comisión Tenryou presenció el combate. Cuando llegaron, los samuráis ya estaban inconscientes. Por favor, no me hagan pelear contra él, murmuró Sayu, temblando mientras se aferraba a la pierna de Ayaka. Sabía que, ni con todo su entrenamiento ninja, sería capaz de enfrentarse al peliverde. Al parecer, le habían encargado a la pequeña la tarea de vigilar al pecoso. Entiendo, intervino Yae con un suspiro. Entonces, lo que tenemos es que Midoriya reveló su poder frente a Toma, Shinobu y Yoimiya. Y lo más probable es que, cuando interroguen a los samuráis, estos terminen contando lo que vieron, lo que deja 2 opciones, que los tachen de locos o que abran una investigación sobre él. La Kitsune se llevó una mano a la frente, frustrada. Ya me queda claro que a Midoriya le gusta buscar problemas, lo que por inercia significa que los problemas también lo buscarán a él. Si este chico será, de una u otra forma, un constante dolor de cabeza. ¿Qué hacemos?, preguntó Ayaka, visiblemente nerviosa. No pasará mucho antes de que la señorita Sara se entere, o de que posiblemente manden a alguien para investigarlo sin mencionar que Toma, Shinobu y Yoimiya saben su secreto. Apenas logramos encubrir lo que pasó con Natsume, pero esto ya no se puede ocultar. Hayato permanecía en silencio, pensativo. Él también sabía que sus posiciones dentro de la comisión Yashiro limitaban su margen de acción. Primero, mantengamos la calma, dijo Yae finalmente, adoptando un tono más sereno. Está claro que no podremos ocultar a Midoriya por mucho tiempo. Volteó hacia Mizuki, que observaba en silencio, procesando todo. Ahora entiendes por qué me preocupa tanto. Ese sí, respondió Mizuki, asintiendo con suavidad. Bien, cambio de planes, continuó Yae. ¿Qué tan pronto puedes agendarle una cita? La terapeuta abrió una libreta y comenzó a revisar entre sus anotaciones. Tengo un espacio libre dentro de 3 días. ¿Te sirve? Sí. Pero si puedes adelantarla, te agradecería que me lo hicieras saber, respondió Yae, recibiendo su asentimiento antes de girarse nuevamente hacia los Kamisato y Sayu. Mientras tanto, nosotros debemos preparar una explicación. Tarde o temprano pasaría algo grande, así que mejor hacerlo antes de que nos alcance el caos. Su mirada se posó en Sayu, más calmada. No te preocupes, no tendrás que pelear con él. Solo mantente cerca y asegúrate de que no provoque más desastres, ¿de acuerdo? La niña asintió rápidamente, tomando el celular que Yae le devolvía. Hayato frunció el ceño, evaluando la situación con su habitual frialdad. Lady Yae, ¿estás segura de que es prudente revelar incluso una parte de lo que pasó frente a Shinobu y Yoimiya? Ambas percibieron que algo fuera de lo común sucedió, pero no tienen contexto completo. Su interpretación de lo ocurrido podría ser diferente a lo que esperamos, y necesitamos mantener el control sobre cómo se desarrollará todo. Yae lo miró con calma, cruzándose de brazos. Lo sé, respondió, serena pero firme. Por eso necesitamos controlar la información. Toma puede manejarlo. Sabe evaluar la situación con cuidado. Shinobu y Yoimiya no son imprudentes, pero aún no saben qué ocurrió realmente. Cualquier dato que reciban debe darse con precisión, suficiente para que comprendan que algo pasó, pero sin exponer todo lo que podría poner a Midoriya en riesgo. Exacto, asintió Hayato. No es que dudemos de ellas, sino que no podemos prever cómo interpretarán lo que sucedió si se enteran de todo. Por eso, continuó Yae, inclinándose ligeramente, nuestro objetivo no es protegerlas de la verdad, sino preparar el terreno y asegurarnos de que los problemas no alcancen a Midoriya antes de tiempo. Solo con su presencia, tarde o temprano surgirán complicaciones. Estoy segura de que nuestro conejo ya está empezando a atar los cabos de los problemas de Inazuma. Su impulso de ayudarlo llevará a involucrarse en todo este desastre, llamando la atención incluso de su excelencia. No podemos predecir cuándo ni cómo ocurrirá, pero sí sabemos que, mientras permanezca aquí, será un imán para situaciones que escapan de nuestro control.
Por eso debemos adelantarnos, planificar cuidadosamente y asegurarnos de que cada movimiento suyo esté lo más contenido posible hasta que llegue el momento. De acuerdo, dijo Hayato, finalmente cediendo. Procederemos bajo tus términos pero con vigilancia constante. Perfecto, sonrió Yae levemente. Entonces podemos concentrarnos en la cita con Mizuki y asegurarnos de que Midoriya permanezca bajo control hasta entonces. Ayaka, que había permanecido pensativa, frunció el ceño con preocupación. Lady Yae, ya dijiste que su excelencia podría notarlo si Midoriya se involucra demasiado, comentó. ¿Pero qué tan pronto crees que eso ocurra? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lo descubra por completo? Yae suspiró, apoyándose ligeramente sobre su abanico. Difícil de decir, respondió Yae. Su excelencia no percibe cada alma en Inazuma, pero sí cualquier alteración en el flujo elemental. Y Midoriya no sigue las leyes de este mundo. Si su poder se manifiesta de nuevo, esa energía ajena podría sentirse como una disonancia, algo imposible de pasar por alto. Entonces, ¿aún no sabe de él? Preguntó Ayaka. No todavía, dijo Yae, cerrando su abanico. Pero si actúa otra vez como en la playa o como lo hizo con el demoledor, no necesitarían de decirle. Su excelencia lo notará por sí misma. Y cuando eso ocurra, su interés será inevitable. Yae volvió su atención hacia Atsume, que estaba absorta aún con aquel inventor de Fontaine, parecía que estaban compartiendo ideas. Sobre Atsume, empezó Yae, con un ligero gesto de sonrisa, no necesitamos contenerla. Su poder no altera el flujo elemental ni provoca disonancias como Midoriya. ¿Entonces solo vigilarla? Preguntó Ayaka, suspirando, aliviada. Exactamente, respondió Yae. Solo debemos estar atentos a lo que hace. Si se le ocurre experimentar con algo peligroso o causar algún percance, entonces intervendremos. Por lo demás, puede seguir trabajando a su manera. Eso me quita un peso de encima, murmuró Ayaka, mientras Ayu se acurrucaba un poco más contra su pierna. Bien, dijo Yae, tomando nuevamente la atención del grupo. Ahora debemos organizar cómo informar a Toma, Shinobu y Yoimiya. Lo haremos en la residencia de la comisión Yashiro. Es el lugar más seguro y nos permitirá controlar la conversación. ¿Y Sayu? Preguntó Hayato, mirando a la pequeña. Solo le dijimos que vigilara a Midoriya. No sabe nada de lo que está ocurriendo. Tienes razón, asintió Yae. Ella debe estar presente. ¿Y qué hay de Midoriya? Necesita vigilancia para que no haga nada imprudente, intervino Ayaka, con una mezcla de seriedad y preocupación. No podemos permitir que vuelva a meterse en problemas, y tampoco podemos dejar que se entere del decreto. Si lo hace, podría cometer una locura. Yae frunció el ceño, recapitulando opciones. Atsume no servía. Estaba demasiado entretenida con aquel inventor de Fontaine, y si él podía distraerla más, mejor. Un amigo haría demasiado ruido. Los soldados de la comisión Tenryou estaban fuera de discusión. Y los Shoumatsuban estaban ocupados con otros asuntos del decreto. Entonces, su expresión cambió. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro mientras giraba hacia Ayaka. Princesa Garza, me pareció escuchar que querías tener un amigo, ¿cierto? Murmuró Yae, ladeando la cabeza con picardía. Ayaka parpadeó, desorientada. Entonces, continuó Yae, con una sonrisa juguetona, no te importaría llevarte a mi asistente a una cita, ¿verdad? Ayaka se quedó paralizada un segundo, el rubor subiéndole a las mejillas mientras intentaba procesar la frase. Lady Yae, sé que le encanta bromear, pero por favor no juegue con eso, alcanzó a decir, claramente nerviosa y sin saber dónde poner la mirada. No estoy jugando, respondió Yae, divertida pero firme. Quiero que tú te lo lleves y lo vigiles. Ayaka todavía estaba roja, intentando recomponer su postura. Sayu, que seguía apoyada en su pierna, ladeó la cabeza sin entender nada. ¿Una cita? Murmuró Sayu, ladeando la cabeza. ¿Eso es como una misión de vigilancia? Ayaka abrió la boca para intentar responderle, pero Hayato intervino. No alzó la voz ni perdió la compostura. Aún así, su tono dejaba claro que estaba evaluando cada riesgo. Lady Yae. ¿Está segura de que es lo más adecuado? Comprendo su intención, pero sugerir que mi hermana se quede sola con alguien cuyo origen desconocemos por completo, ¿no es demasiado precipitado? Era evidente. Hayato hablaba desde dos lugares a la vez. Como líder del clan Kamisato, tenía razón. No podían confiar en Midoriya del todo, incluso con la prueba que hicieron. Y como hermano mayor era imposible para él aceptar que Ayaka quedara expuesta a cualquier riesgo. Yae respondió con su acostumbrada elegancia afilada. Hayato, si quisiera poner a tu hermana en peligro, créeme que no lo haría tan evidente.
Y no subestimes a Ayaka. Es más capaz de lo que tú mismo te permites ver. Además, añadió con una sonrisa sutil, confío en Midoriya. En el poco tiempo que llevo conociéndolo, me ha demostrado no ser una amenaza. De hecho sería un guardaespaldas increíble. Hayato la observó un instante, con esa serenidad diplomática que lo caracterizaba. No había irritación visible, solo una firmeza tranquila. Muy bien, dijo al fin. Confiaré en su criterio, Lady Yare. Pero si algo llega a pasar no espere que me quede de brazos cruzados. Entiendo, respondió Yae con una leve inclinación. Y si algo ocurre, asumiré la responsabilidad. Mizuki habló entonces, en un tono suave y exacto. Ayaka, procura mantener la conversación en temas neutros. Nada que pueda presionarlo sobre su pasado origen. Si se altera, lo mejor es respirar con él, ofrecer agua y un entorno tranquilo. Eso suele estabilizar reacciones impulsivas. Ayaka asintió con un leve sonrojo aún en las mejillas, tratando de memorizarlo todo. Que está bien, mantendré ocupado a Midoriya, dijo, más determinada de lo que parecía. Yae sonrió, claramente satisfecha. Perfecto. Mantén la salida en lugares públicos, sin centros oficiales ni sitios donde la gente haga preguntas. Un paseo, algún puesto del festival, ten un local discreto, algo natural. Y por favor, añadió inclinándose hacia ella, en voz baja, recuerda sonreír. No será una misión. Será una salida de amigos. No tienes nada de qué preocuparte. Ayaka respiró hondo y realizó una pequeña reverencia. Entendido. Hayato retomó el orden con precisión. Sayu, dijo él. Ve a informar a Toma, Shinobu y Yoimiya sobre esta reunión. Mañana estaría bien, ¿cierto? Por mí, perfecto, respondió Yae. Yae miró a Ayaka una vez más. Midoriya estará en la editorial por unos asuntos pendientes. Allí podrás encontrarlo. Ayaka asintió, aún algo nerviosa pero ya enfocada. Con esa última instrucción, el ambiente comenzó a relajarse apenas un poco. La reunión había concluido y ahora solo quedaba volver al festival. Linternas de papel iluminaban los pasillos de Ritou, los pregoneros anunciaban los últimos eventos del día y la música del aniversario de la editorial flotaba como un eco alegre sobre el muelle. Una celebración que, para la mayoría, era solo eso. Fiesta, color, ruido. Pero para ellos, era el último respiro antes de que todo cambiara. Porque desde esa misma noche, la cuenta regresiva de Inazuma había comenzado. Un evento decisivo se aproximaba. No era aún visible para el pueblo, pero sus raíces ya se estaban moviendo bajo la superficie. Tensiones políticas, decisiones que no admitirían marcha atrás, el eco creciente del decreto de Casa de Visiones y las grietas emocionales que pronto dividirían a los ciudadanos de aquella nación. El destino estaba alineándose. Mientras la multitud reía, comía y encendía faroles, los altos mandos de Inazuma sabían la verdad. Aquello ya no era solo un festival. Era el preludio de una tormenta que marcaría para siempre su historia y quizás la de todo Teyvat. Y lejos del bullicio, ajeno a las risas y a los juegos, un silencio pesado habitaba en otro lugar. En lo alto de la ciudad principal, en un templo cuya entrada siempre parecía vigilar al resto del mundo. Dentro de este se encontraba una figura que tiene el cabello largo y violeta, y viste un kimono corto en tonos lilas y blancos con detalles dorados y rojos, acompañado de medias oscuras. Lleva un adorno dorado con una flor en el cabello, aquella figura estaba en una pose de meditación, serena y concentrada a la vez, como si estuviera tratando de descifrar algo. Pero dentro de aquella figura, en otro espacio, en una especie de plano se encontraba la misma mujer en la misma posición que en la realidad. Aquella mujer abrió los ojos, revelando un par de irises púrpura intenso que brillaron en la quietud del plano interior. Exhaló suavemente. Volví a sentir aquella perturbación. La expresión de ella apenas se movió, pero la agudeza de su mirada decía suficiente. Aquello que había percibido no era simplemente una emoción humana suelta. Era algo mucho más profundo y anómalo. Entornó los ojos, analizando con la precisión fría que solo siglos de divinidad podían otorgarle. No es una voluntad de Teyvat, reflexionó. Es una fuerza adherida a un mortal. No era electro. No era energía vital. No era una visión. No era un engaño. No era ninguna forma de poder registrada en Inazuma ni en ninguna otra nación. Era como si varias voluntades, espíritus entrelazados, latieran dentro de un solo individuo. Una corriente de poder ajena al mundo pero fundida a un humano.
Persistente, poderosa, reactiva al peligro, evaluó Ei con serenidad. La emoción que había detonado ese pulso era clara. Miedo convertido en determinación. Un instinto protector tan intenso que había hecho brotar aquella anomalía por un instante, el tiempo suficiente para que un arconte lo sintiera como una vibración extraña dentro de su propio dominio. Algo así no debería existir en Inazuma, concluyó. Pero no es hostil. No hacia su entorno, solo hacia aquello que considera amenaza. Cerró parcialmente los ojos. Estaré atenta. Esta perturbación podría significar un riesgo para mi búsqueda de la eternidad. La calma regresó, pero la tormenta ya había marcado un nombre. Y no era el único lugar donde ese poder, o presencia, había sido detectado. Muy lejos de Inazuma, en el corazón de otra nación, una pequeña figura de piel clara y cabello blanco con mechones verdes levantó la vista, como si un eco inesperado hubiera atravesado la quietud del lugar. Sus ojos esmeraldas parpadearon con una mezcla de curiosidad y cautela. «Qué peculiar», murmuró con voz suave, casi infantil. «Tres presencias que el flujo del mundo no consigue leer». Cerró los ojos un instante, enfocándose en las fluctuaciones que atravesaban la red de información que sostenía a Teyvat. «La primera está en Mondstadt», susurró. «Siempre altera el rumbo de los acontecimientos. Su existencia se entrelaza con la historia, pero su origen no aparece en ninguna memoria». Una tenue sonrisa cruzó su rostro. «La segunda también es anómala», continuó. «Está en Inazuma, pero su rastro es muy débil, como si existiera en el mundo solo a medias. No coincide con ningún habitante registrado, pero tampoco parece peligrosa». Entonces sus ojos se entreabrieron cuando la tercera presencia volvió a pulsar con fuerza, aunque solo por un instante. «Y la última», murmuró, ladeando la cabeza. «Esta sí es distinta. A diferencia de las otras, esta emanaba un brillo emocional irregular. Miedo convertido en determinación, duda que se transformaba en acción, y algo más, como ecos de varias conciencias coexistiendo. Resuena con muchas voces, muchas voluntades, pero todas dentro de un solo corazón», reflexionó, intrigada. «No pertenece a ninguna raíz del mundo. Es completamente ajena a Teyvat». Dejó escapar un suspiro leve, más pensativo que preocupado. Las cosas que la memoria del mundo no puede comprender suelen tener un impacto mucho mayor de lo que aparentan. La pequeña figura abrió suavemente los ojos, mirando hacia la pared de lo que era su hogar, como si pudiera ver a través de ella las montañas y mares, de donde debía estar aquella presencia. «Pero no es momento de intervenir», susurró, serena. «Lo desconocido también merece la oportunidad de mostrar quién es antes de ser juzgado». Y con esa idea, el eco se desvaneció, regresando la quietud al bosque mientras la luz del Irminsul volvía a latir con serenidad. El impacto que nos unió, capítulo 6. Nos encontrábamos en la residencia de la Comisión Yashiro, donde el ambiente traía una mezcla extraña entre calma y pesadez. Y no era para tanto. Aunque la reunión no tenía fines políticos, a pesar de que sus anfitriones fueran la suma sacerdotisa y el líder del clan Kamisato, sí cargaba con una importancia difícil de definir. Un peso silencioso que nadie lograba explicar. Hayato permanecía sentado en el lugar principal de la sala, con una pequeña pila de documentos a un lado. Toma terminaba de acomodar tazas y una tetera recién preparada. Sayu intentaba mantenerse despierta, hundida contra un cojín. Yoimiya, por su parte, estaba arrinconada con evidente vergüenza. Había llegado tarde por perder la noción del tiempo mientras trabajaba con sus fuegos artificiales y todavía tenía restos de pólvora en la ropa. Se limpiaba como podía con una toalla que le habían prestado. Solo faltaba una persona. Yae Miko, sentada con elegancia junto a una de las puertas corredizas, observaba el jardín mientras jugueteaba con la punta de uno de sus mangas. Su expresión era esa peligrosa mezcla entre serenidad y diversión que siempre hacía que los demás se preguntaran qué tramaba. «Shinobu debería llegar en cualquier momento», comentó Toma. «Dijo que pasaría por la comisaría antes de venir. O está lidiando con Ito», añadió Yae con una sonrisa que no se molestó en ocultar. «Eso suele retrasarla más que cualquier deber oficial». Hayato no respondió a la broma, aunque su mirada dejaba claro que no le parecía improbable. «Cuando llegue, empezaremos», dijo mientras cruzaba las manos. «Esta reunión es demasiado crucial como para seguir posponiéndola». «Aunque ¿dónde está la joven Atsume?», preguntó, genuinamente preocupado y curioso. La Kitsune alzó una ceja. «Logré que ese ingeniero de Fontaine se la llevara. Tengo entendido que, después de su pequeña reunión de anoche, se hicieron amigos. Quería llevársela a Tatarasuna, en Kanazuka, para ver algo sobre el horno Mikage o al menos alguna de sus piezas externas». Hayato levantó una ceja. «¿El horno Mikage? ¿Es seguro que la lleve ahí?».
Tal vez sí, tal vez no, respondió Yae con un gesto despreocupado. Lo único que puedo asegurar es que será menos problemática que cierto conejo. Gracias a él es que esta charla fue organizada. Yoimiya estaba confundida. Toma y Sayuya se hacía una idea de a quién se refería. En ese instante, pasos apresurados resonaron en el pasillo. La puerta se deslizó a un lado y Shinobu apareció, inclinándose de inmediato. Lamento la tardanza, dijo con su tono calmado. Hubo un incidente menor en el camino. Ya está resuelto. Konito, supongo, canturreó Yae, muy satisfecha consigo misma. Shinobu soltó un leve bufido, lo cual fue confirmación suficiente. Al parecer, ni una sola noche podía esa banda de idiotas mantenerse al margen. Sayu se enderezó un poco. Toma tomó asiento. Yae cruzó las piernas con elegancia. Yoimiya dejó la toalla a un lado. Hayato asintió, dando inicio oficial. Bien. Estamos todos los necesarios. Comencemos. El ambiente se volvió más serio. No tenso, pero sí claro. Lo que estaban por decidir influiría en los próximos días de Inazuma. Hayato entrelazó los dedos sobre la mesa, dejando que el silencio se asentara por un instante antes de hablar. Para que todos estemos en la misma página, el motivo de esta reunión tiene que ver con lo ocurrido anoche en la playa de Ritou. Yoimiya y Sayu se acomodaron, Shinobu enderezó la postura y Toma asintió con atención. Lo sucedido en la playa había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. Todo comenzó hace poco más de un mes, continuó Hayato, cuando Midoriya apareció en Inazuma. No figuraba en ningún registro, no portaba visión, ni engaño, ni documento alguno. Después de ciertos malentendidos, terminó colaborando con la editorial Yae y ayudando ocasionalmente en el santuario Narukami, bajo la supervisión de Lady Yae. Y hasta ahí, nada alarmante, añadió Yae con una sonrisa sutil. Un forastero amable, trabajador y torpe, aunque con una tendencia curiosa a meterse en problemas que no busca. Durante su tiempo en la editorial demostró disciplina, curiosidad y ninguna intención de causar disturbios. En el santuario también ha sido útil, incluso más perceptivo que ciertos visitantes habituales, agregó con una sonrisa que nadie quiso interpretar. Hayato asintió, sin sonreír. Sin embargo, hay hechos que no podemos ignorar. Según Lady Yae, después de llegar a Inazuma, entró en contacto con la estatua de su excelencia en Ritou. Por razones que aún desconocemos, la estatua le otorgó afinidad electro, aunque nunca haya recibido una visión. Fue como si la propia estatua lo reconociera por un instante. Shinobu frunció ligeramente el ceño. Eso no debería ser posible, murmuró. Esa afirmación hizo que Sayu, que había estado luchando contra el sueño, abriera bien los ojos. ¿Eh? ¿La estatua reconoció a alguien sin visión? Eso puede pasar. No, respondieron Yae y Hayato casi al unísono. El silencio que siguió fue breve, pero denso. Hayato retomó el hilo. Y no es lo único que ha pasado. Durante un incidente frente al santuario Narukami, Midoriya se enfrentó solo a un demoledor de las ruinas y lo detuvo. Sin una visión, sino con una energía desconocida. Fue el primer indicio de que no era un simple extranjero. Yoimiya abrió la boca con sorpresa. ¿Y sobrevivió a eso? Preguntó, incrédula. Pero esos robots aplastan hasta a los aventureros más experimentados. Exacto, confirmó Hayato. Aunque su poder parecía simple al principio, una especie de fuerza y velocidad sobrehumanas, todo indica que lo que posee tiene más profundidad de la que conocemos, dijo, recordando la masa negra que lo rodeaba tanto en aquella pelea como durante su entrenamiento elemental en la playa. Y finalmente, intervino Yae, con un tono más sobrio, el incidente de la playa, que es la razón por la que estamos aquí. Le advertí que debía mantenerse al margen, pero su impulso por ayudar lo llevó a exponerse, revelando su poder frente a ustedes cuatro, dijo, mirando a Shinobu, Yoimiya, Toma y Sayu con seriedad medida. No lo culpo del todo. Si no hubiera intervenido, el resultado habría sido mucho peor para todos. El comentario hizo que Shinobu bajara la mirada, sintiendo una punzada de culpa. Sabía que Midoriya se había arriesgado por ella, y aunque le agradecía profundamente, no podía evitar pensar que fue su error lo que lo obligó a mostrarse. Yoimiya apretó la toalla entre las manos. Si hubiera actuado con más rapidez para cubrir a Shinobu, tal vez él no habría tenido que intervenir. Ambas compartían ese silencioso sentimiento de responsabilidad, mientras el ambiente se volvía más pesado. Toma, por su parte, solo suspiró con expresión pensativa, y Sayu, que ya había perdido todo rastro de sueño, los observaba en silencio, intentando comprender la magnitud del asunto. Hayato rompió el silencio que había quedado tras las palabras de Yae. Bien, dijo, apoyando las manos sobre la mesa. Lo anterior nos deja claro que Midoriya no es un simple extranjero.
Sin embargo, lo que realmente nos ocupa ahora es cómo manejar su situación dentro de Inazuma. Antes de que pudiera continuar, Toma levantó una mano con gesto dudoso. Disculpen, pero hay algo que aún no entiendo del todo, dijo, mirando a Yae. Es sobre la chica Mei Yatsume. Midoriya la conocía, ¿no? ¿Tiene ella alguna conexión con todo esto? Yae ladeó la cabeza, sonriendo con ese aire de quien siempre sabe más de lo que dice. Una bastante directa, de hecho. Mei proviene del mismo lugar que Midoriya, respondió sin rodeos. Yoimiya parpadeó, sorprendida. ¿Del mismo lugar? ¿O sea otra nación de Teyvat? Hayato negó suavemente. Más bien otro mundo. Dejó que las palabras calaran en el ambiente. Según lo poco que hemos logrado reunir, ambos pertenecen a un sitio donde las personas desarrollan habilidades innatas, parecidas a las visiones, pero sin relación con los dioses ni con los elementos. Sayula ladeó la cabeza, confundida. ¿Entonces todos allá tienen poder? No todos, aclaró Yae. Pero la mayoría nace con uno, y de lo poco que se me imagino que esa diferencia define su papel en la sociedad. Llaman a esos poderes Quirksodones, y su mundo gira en torno a personas que los usan para mantener el orden o para romperlo. Toma cruzó los brazos, intentando procesar todo. ¿Entonces Midoriya era uno de esos héroes? Yae asintió apenas. Así es. Aunque su historia tiene más sombras de las que deja ver, eso es algo que solucionaré dentro de poco. Hayato retomó la palabra con tono medido. Lo preocupante no es su origen, sino su presencia aquí. Con el decreto de Casa de Visiones aún vigente y la vigilancia reforzada, alguien capaz de canalizar energía elemental sin una visión podría llamar demasiado la atención. Y si además proviene de otro mundo, el riesgo se multiplica. Si la comisión Tenryou o los más fervientes seguidores del shogunato se enteran, sería considerado una amenaza directa. Yoimiya frunció el ceño. Incluso si no ha hecho nada malo. Shinobu intervino con voz firme. En Inazuma, lo que importa no es lo que hagas, sino lo que representas. Y un extranjero con un poder que ni los arcontes comprenden eso asusta. Yae soltó una risa suave, casi irónica. Exacto. La ignorancia siempre teme lo que no puede clasificar. Por eso estamos aquí. Sus ojos se entrecerraron. Si Midoriya permanece en Inazuma, debemos decidir cómo protegerlo, al menos, cómo impedir que se convierta en el centro de otra crisis. Estoy segura de que, una vez entienda el decreto, querrá intervenir. Y cuando eso ocurra, su excelencia se enterará. Debemos tener todo preparado antes de que llegue ese punto. Hayato asintió, con la serenidad de quien mide cada palabra. No podemos permitir que su existencia llegue a oídos de la comisión Tenryou ni del propio shogunato. Si lo hacen, ni siquiera nuestra influencia podría garantizar su seguridad. El silencio volvió a llenar la sala, más denso que antes. Nadie se atrevió a hablar de inmediato, pero todos sabían que, desde ese momento, cualquier decisión afectaría no solo al extranjero, sino también al frágil equilibrio de Inazuma. Por unos segundos, nadie habló. Solo el sonido del viento colándose entre los paneles de madera acompañó el peso de lo que acababan de escuchar. Yoimiya fue la primera en romper el silencio. Entonces si Midoriya no tiene visión, pero puede usar el poder electro, ¿no lo tomarán como una amenaza? Preguntó con el ceño fruncido. Sobre todo ahora, con el decreto todavía activo. Hayato cruzó las manos, serio. Exactamente. Ese es el problema principal. La Shogun ya ha sido clara. Nadie fuera de su autoridad puede ejercer poder elemental sin su bendición. Shinobu suspiró, apoyando un codo sobre la mesa. Y ni hablar del cierre de fronteras. Aunque quisiéramos enviarlo fuera, sería imposible. Cada barco que entra o sale está vigilado. Toma se rascó la nuca, pensativo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? No podemos simplemente esperar a que lo descubran. Yae se acomodó con una calma casi irritante, dejando escapar un suspiro leve. Por suerte, ya no es un simple extranjero sin nombre. Oficialmente, está registrado bajo la supervisión del santuario Narukami y de la editorial que dirijo. Legalmente, es un ayudante y corrector de textos. A ojos del shogunato, no representa ninguna amenaza. Eso explica por qué nadie ha preguntado por él, comentó Yoimiya, asintiendo lentamente. Si alguien del santuario lo respalda, nadie se atreverá a investigar demasiado. Shinobu entrecerró los ojos. Aún así, si vuelve a usar ese poder en público, será imposible mantenerlo en secreto. El shogunato no necesita pruebas, solo un rumor. Hayato asintió con gravedad. Coincido. Con el conflicto en Watatsumi aún sin resolver, cualquier incidente que sugiera inestabilidad podría empujar al shogunato a endurecer el control.
No podemos permitir que un caso aislado se convierta en un símbolo de rebelión. Toma se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿qué proponen? No podemos encerrarlo, pero tampoco dejarlo libremente. Lo instruiremos, dijo Yae sin dudar. Midoriya ya aprendió a mantener bajo control su poder elemental, pero deberá hacerlo aún mejor. Que continúe con su trabajo en la editorial y el santuario. Si su energía se vuelve más estable, podré hacer creer que simplemente recibió una bendición residual de la estatua de la Shogun. No sería la primera vez que ocurre. Yoimiya exhaló con alivio. Entonces lo mantendremos dentro del sistema, no fuera de él. Hayato sonrió levemente. Una jugada muy propia de ti, Miko. Usar las reglas del shogunato para esconder lo que ellos temerían destruir. Yae ladeó la cabeza, satisfecha. En Inazuma, la supervivencia no depende de la fuerza, sino de saber cuándo hablar y cuándo callar. Midoriya es impulsivo, pero no estúpido. Si entiende lo que está en juego, se mantendrá quieto al menos por un tiempo. Sayu, que hasta ese momento había permanecido callada, murmuró. Entonces solo tenemos que asegurarnos de que nadie lo vea pelear otra vez. Exacto, concluyó Shinobu. Y rezar porque no aparezca otro percance. Yoimiya miró alrededor, como si recién notara algo. ¿Oigan Ayaka? Preguntó, alzando una ceja. Pensé que estaría aquí. Es raro no verla en algo tan importante. Shinobu asintió, cruzando los brazos. Cierto. Si esto tiene que ver con el decreto y con el shogunato, su presencia sería esencial. Toma se acomodó en su asiento, algo incómodo. Anoche tampoco dijo mucho, pero parecía tener algo en mente. Hayato mantuvo su expresión serena. Mi hermana está atendiendo un asunto urgente. No se preocupen, está al tanto de lo que hablamos. Yoimiya ladeó la cabeza, curiosa. Tan urgente como para faltar a una reunión así. Yae Miko intervino con una sonrisa cargada de intención. Digamos que su tarea tiene relación directa con el motivo de esta conversación. Sayu, medio dormida y sin pensar demasiado, murmuró. Está en una cita con Midoriya. El silencio que siguió fue inmediato. Toma se atragantó. Yoimiya ahogó una risa. Shinobu tenía los ojos en blanco. Hayato suspiró con una media sonrisa resignada. Prefiero llamarlo supervisión cercana. Yae Miko dejó escapar una risita divertida. Aunque, admitámoslo, la descripción de Sayu suena mucho más entretenida. Shinobu bufó. Sí, hasta que la Shogun se entere y los convierta en estatuas. Hayato se reincorporó, retomando el tono serio. Bromas aparte, es mejor que Ayaka permanezca cerca de él. Si algo sale mal, será la primera en saberlo y en detenerlo. Yoimiya bajó la mirada, pensativa. Entonces, todo depende de que también se mantenga oculto. Yae Miko sonrió con calma. Y si decide escuchar, por una vez, en lugar de lanzarse de cabeza al peligro. Shinobu fue la primera en devolver la conversación al tema principal. Bien. Ocultarlo es un asunto, pero falta lo más complicado. Apoyó los codos en la mesa. ¿Vamos a dejar que participe en algo relacionado con el decreto? Toma frunció el ceño. Yo apenas lo vi en acción, pero lo que pasó en la playa no fue normal. Si vuelve a ocurrir algo así en medio del conflicto nos metería en problemas graves. Yoimiya levantó la mano, algo tímida. O sea, me cayó bien, y se ve que quiere ayudar, pero si aparece una energía así de rara en cualquier parte de Inazuma, los soldados del shogunato van a venir directo a buscarlo. Hayato asintió lentamente. Ese es el peligro principal. Su poder no es una visión, no es una delusión y no es algo que el shogunato pueda clasificar. Eso lo vuelve impredecible. Su expresión se oscureció. Y lo impredecible es lo que más teme la Shogun. Yae Miko cruzó las piernas con elegancia. Cualquier participación directa de Midoriya terminaría mal para él. La Shogun no escucha súplicas, ni argumentos, ni emociones. Solo hechos. Y un extranjero con poder elemental sin visión es un hecho que interpretará como amenaza. Yoimiya tragó saliva. ¿Entonces qué? ¿Le decimos que no haga nada? Shinobu negó con la cabeza. Eso tampoco funcionará. Por lo que vimos, su primer reflejo es proteger. Si presencia otra situación como la de anoche, actuará sin pensar en las consecuencias. Y si lo hace, hizo una pausa breve, quedará marcado como objetivo automáticamente. Toma bajó la mirada, incómodo. Y si el shogunato lo cree un peligro político, no habrá forma de salvarlo. Hayato respiró hondo. Por eso necesitamos un punto intermedio. Miró a Yae. ¿Alguna sugerencia? Yae entrecerró los ojos con una expresión calculada. Midoriya puede ayudar pero no de la forma tradicional. No en combate. No en un frente militar.
Eso sería como pintar un blanco sobre su espalda. Shinobu apoyó un dedo sobre la mesa, sería. Entonces su participación tiene que ser indirecta. Nada que lo exponga al shogunato. Hayato asintió. Exacto. De momento, solo tareas que no generen atención pública. Nada que lo relacione con movimientos políticos o militares. Yoimiya levantó la mano, aunque parecía nerviosa. Pero seamos honestos. Él no parece del tipo que se queda quieto si ve a alguien en peligro. Se mordió el labio. No me malinterpreten, es valiente, pero esa clase de valentía es peligrosa aquí. Shinobu exhaló lentamente. Eso es lo que más me preocupa. Aunque intentemos mantenerlo al margen, si llega a haber una injusticia provocada por el decreto actuará. Toma bajó la mirada, incómodo. Y si eso pasa, no habrá supervisión que valga. Hayato entrelazó los dedos, pensativo. Precisamente. Fingir que podemos controlarlo por completo sería una ilusión. Alzó la vista. Así que debemos hacer lo contrario. Prepararlo. Enseñarle cómo funciona Inazuma, qué riesgos existen, qué acciones pueden provocar una respuesta inmediata del shogunato. Educarlo para que no actúe sin pensar. Dijo Yoimiya, inclinando la cabeza. Para que, cuando inevitablemente actúe, corrigió Hayato, al menos lo haga sabiamente. Yae sonrió con una mezcla de resignación y diversión. Exacto. No podemos amarrar a un chico así. Pero podemos darle las herramientas para que, cuando decida lanzarse de cabeza al problema, no derribe todo Inazuma en el proceso. Shinobu apoyó un brazo en la mesa. Entonces el plan no es ocultarlo para siempre sino guiarlo antes de que haga algo que no pueda revertirse. Yae ladeó el abanico, más sería. ¿Por qué lo hará? No es cuestión de si actuará sino de cuándo. Hayato, que había permanecido en silencio un instante, volvió a hablar con gravedad. Y hay otro punto que no podemos ignorar. Si Midoriya actúa y la comisión Tenryou se entera, no podremos esconderlo en la capital. Ni en Ritou. Ni siquiera en el santuario. Shinobu lo comprendió de inmediato. Lo perseguirán. Exacto, continuó Hayato. Y no solo a él. Cualquiera que lo haya ayudado será interrogado. Nosotros incluidos. Yoimiya tragó saliva. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso pase? Toma respiró hondo. ¿A dónde podría huir alguien como él? Hayato respondió sin titubear. A Watatsumi. El silencio cayó como una losa. Shinobu frunció el ceño. La isla enemiga del shogunato. Justamente, replicó Hayato. Es el único lugar donde la Tenryou no podría atraparlo sin iniciar un conflicto abierto. Y Kokomi no abandona a los que buscan refugio. Mucho menos si es alguien que puede ayudar a su gente. Sayu levantó la mano perezosamente. O sea, si Midoriya se mete en problemas, mejor que corra hacia la isla que está peleando contra nosotros. Parpadeó, confundida. Suena peligroso. Yae soltó una risa suave. Bienvenida a Inazuma, pequeña. Aquí todo es peligroso. Yoimiya jugó con una mecha de su cabello, pensativa. Pero tiene sentido. Watatsumi no lo entregaría. Y si lo cuidan la Tenryou perdería la pista. Shinobu suspiró. Y además, él podría ayudar allí sin llamar demasiado la atención. Los de Watatsumi ya lidian con visiones confiscadas y máquinas antiguas. Una habilidad extra no levantaría sospechas. Hayato asintió, satisfecho. Así es. Watatsumi no es un destino ideal, pero sí el más seguro si Midoriya queda expuesto. Hizo una pausa. Por eso debemos prepararlo no solo para ocultarse sino para actuar y luego desaparecer rápido. Yae Miko concluyó, con voz suave y peligrosa. Primero enseñarle a sobrevivir en Inazuma. Luego enseñarle a huir de ella. Mientras, en paralelo a la reunión en la residencia Kamisato donde Hayato, Yae y los demás debatían entre tensiones, estrategias y temores sobre el futuro de Inazuma en otro punto de la ciudad, alguien completamente ajeno a esas decisiones continuaba su día sin mayor complicación. Porque mientras ellos discutían posibles crisis nacionales, Midoriya simplemente estaba trabajando. El ambiente en la editorial estaba tranquilo, un contraste casi absurdo con la intensidad de la noche anterior en la editorial Yae. Izuku colocó un paquete sobre el mostrador para entregárselo a una chica de cabello rubio, ojos verdes felinos, orejas y dos colas de gato. Llevaba una ori verde con negro y un short oscuro. Aquí tienes, Kirara, dijo Izuku, dejando el paquete con cuidado. Perdón si tardé, a veces se me dificulta encontrar los libros o tomos. Kirara negó con la cabeza, tranquila. Estás mejorando rápido. Mucho más que ciertas personas que se olvidan de poner cosas como estampillas o contenido. Ya me ha pasado, y luego la compañía tiene problemas.
Izuku soltó una risa nerviosa. Gracias, supongo. Kirara recogió el paquete y se estiró, preparándose para salir. Bueno, me voy antes de que Yae Miko aparezca detrás de mí diciendo: Kirara, el tiempo es dinero. Sacudió sus colas, lista para partir. Nos vemos, Midoriya. Y se fue sin más. Con el lugar finalmente en silencio, Izuku regresó al escritorio improvisado donde había dejado un grueso libro violeta. No era ficción ni una novela histórica, sino uno de los pocos textos técnicos disponibles sobre estudios elementales y sobre algo que le interesaba aún más: artefactos antiguos usados como estabilizadores de energía, elementos y sus sinergias naturales en entornos hostiles. Pasó las páginas marcadas, diagramas, notas dispersas y teorías sin confirmar. Nada de esto era ciencia como la de su mundo, pero era lo más cercano que Teyvat tenía. Si quiero evitar otra explosión, murmuró mientras seguía una línea subrayada, necesito entender cómo funcionan estos artefactos. A diferencia de las visiones, que él no tenía, igual que el viajero, los artefactos no otorgaban poder elemental. Solo ordenaban y contenían la energía que el portador ya podía usar. Exactamente lo que él necesitaba. La noche anterior, su Delaware Smash Electroforce había formado una reacción de electrocargado tan grande que iluminó medio litoral. Incluso usando apenas el 20% del One for All, el impacto había sido mucho mayor que cualquier otro intento. One for All había amplificado el elemento. Y eso era peligroso. Releyó un fragmento del libro. Los artefactos funcionan como redes conductoras capaces de absorber tensión elemental inestable. Dependiendo de la necesidad de uso y elemento que posea el portador, los artefactos pueden ayudar a obtener estabilidad para el control elemental. Esa frase se le quedó grabada. Entonces, si uso un artefacto adecuado, podría evitar que Oza haga que todo explote. Era una teoría, pero era la única que tenía. Miró sus propias notas, llenas de dudas. ¿Qué pasaba si usaba electro con más del 50%? ¿Podría el elemento desbordarse y volverse incontrolable? ¿Son los artefactos capaces de absorber ese exceso? ¿O necesitaría uno especialmente afinado para él? Y algo más le inquietaba. Si algún día obtenía el elemento de otra nación, igual que el viajero, ¿qué pasaría si un 100% de Oza potenciaba a Nemo? ¿Un huracán? ¿Y Geo? ¿Un terremoto? No quería imaginarlo, pero una cosa era clara: los artefactos no eran opcionales. Eran la única manera de que él pudiera usar su energía elemental sin que One for All multiplicara el riesgo, o en caso de no funcionar, poder tener mejor control de los elementos. Se hundió tanto en sus pensamientos, que volvió a murmurar sin darse cuenta, dejando que la inquietud lo envolviera como una tormenta interna. No sabía que, desde la distancia, alguien lo observaba. Ayaka llevaba varios minutos vigilándolo desde la distancia. Estaba tensa, con los hombros rígidos. Antes de comenzar aquella vigilancia, había pasado por la casa de Tekomore para intentar calmarse con una taza de té, pero no sirvió de mucho. Ya de por sí le costaba interactuar con personas de manera cercana. Y no ayudaba en absoluto que esa persona tuviera un poder tan inmenso como el de Midoriya. Ayaka respiró hondo, intentando estabilizarse. Ya decidiendo acercarse para no perder el tiempo, ya casi al frente de la editorial lo vio. Sentado, inclinado sobre el libro y un cuaderno, murmurando cosas que no entendía y con el ceño fruncido. Se ve tan concentrado, susurró. Y también preocupado. Eso la inquietó aún más. Quería acercarse, pero no sabía cómo empezar. No sabía si interrumpirlo sería una falta de respeto. No sabía si, al hablarle, terminaría diciendo algo torpe, tragando saliva. Debía hacerlo. Ya había aceptado esta misión como parte del plan conjunto. Además, tampoco quería que él sintiera que estaba solo. Está bien, Ayaka. Respira 1, 2, se dijo, juntando valor. Ayaka avanzó con pasos ligeros, casi silenciosos, mientras su corazón insistía en ir más rápido de lo necesario. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la brisa fría le movió un mechón, anunciando su presencia antes de que ella misma hablara. Izuku levantó un poco la cabeza. No del todo, solo lo suficiente para notar una sombra acercarse. Sus ojos parpadearon un par de veces, como si regresaran de su tormenta de murmullos. Señorita Kamisato, murmuró, sorprendido pero amable. Cerró el libro con cuidado, como si temiera molestarlo. ¿Te pasa algo? Ella sintió un pequeño nudo en la garganta. Ahora tenía su atención. La mezcla de concentración y cansancio en su expresión confirmaba que algo le rondaba la mente más de lo normal. Perdona si te interrumpí, dijo inclinando ligeramente la cabeza. Solo noté que estabas aquí desde hace un rato. Parecías muy inmerso en lo que escribías. Él soltó una risa suave, casi tímida.
Así. Te estaba revisando unas ideas. Cosas que aún no sé si tienen sentido, admitió, frotándose la nuca. Ayaka respiró, recuperando un poco de seguridad. Si necesitas ayuda o compañía, dijo con voz tranquila, aunque su corazón latía con discreta intensidad, estoy aquí. No deberías cargar todo siempre solo. Izuku la miró por un instante más largo del habitual. No era una mirada intensa, sino una impregnada de sorpresa genuina, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se preocupara tan abiertamente por él. Gracias, respondió suave. De verdad. A veces me pierdo un poco en mis pensamientos. Lo noté, dijo Ayaka, permitiéndose una pequeña sonrisa. ¿Te importaría si me quedo un rato? No tengo nada urgente que hacer. Sí, claro, no hay problema, respondió él, un poco nervioso. Además de ser una figura importante en Inazuma, él no había tenido muchas interacciones con ella más allá de su visita a la residencia Kamisato y el evento de anoche. Ayaka se sentó con cuidado, moviéndose con esa mezcla de elegancia y naturalidad que solo mostraba cuando se sentía cómoda. El silencio que cayó entre ambos fue un poco incómodo. Ninguno sabía muy bien cómo iniciar la conversación. Ella observó el cuaderno y el libro que él tenía, notando trazos rápidos, frases tachadas y flechas conectando ideas. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó Ayaka, inclinándose ligeramente para ver mejor, cuidando no invadirlo. Izuku dudó un segundo. Cerró un poco el cuaderno, casi por reflejo. Son algunas cosas que me están dando vueltas, dijo, con una sonrisa incómoda. Más que todo sobre mi condición y sobre Inazuma. Me preocupa ver tanta gente con miedo. Siento que estoy empezando a notar un patrón. Ayaka sintió un ligero tirón en el estómago. Así que ya había llegado tan lejos. Yae tenía razón. Si él seguía hilando por su cuenta y descubría cómo funcionaba realmente el decreto, nadie podría prever lo que haría. Y menos con ese poder extraño que cargaba encima. Respiró hondo y suavizó su expresión. Tenía que desviar esa conversación. Sin brusquedad para que él no lo notara. Lo más seguro era llevarlo hacia lo otro que estaba escribiendo. Comprendo, respondió con toda la calma que pudo reunir. Dijiste que estabas escribiendo sobre tu condición. Específicamente, ¿qué es lo que estás tratando de entender? Izuku bajó la mirada, un poco nervioso ante el interés repentino. Dudó pero decidió contarlo. Verás, murmuró, descubrí que si uso mi ya sabes que junto con el elemento, puedo potenciarlo. Mucho más de lo normal. Estoy tratando de encontrar maneras de controlarlo mejor. Para que no se desborde. Ayaka lo observó con atención, no por curiosidad, por preocupación. Se notaba que esto era más delicado de lo que parecía a simple vista. Y desde luego, no era algo para discutir en medio de la calle. Entiendo, dijo en voz baja. ¿Y eso te causa problemas? Pareces muy preocupado por lo que pueda ocurrir. Izuku asintió, apenas. Ayaka lo comprendió de inmediato. Él no estaba evitando detalles. Estaba protegiendo detalles. Eso hacía la conversación aún menos apropiada para un sitio público. Ayaka respiró hondo, buscando una forma natural de decírselo. Si no tienes inconveniente, comenzó, con una cortesía cálida. La casa de Tekomore no está lejos. Allí podríamos hablar con más tranquilidad. Y no tendrás que preocuparte por las miradas curiosas. Izuku abrió los ojos un poco, sorprendido por la consideración. ¿Estás segura? No quiero interrumpir nada de tu día. No interrumpes nada, sonrió Ayaka, suave pero sincera. Y además, desvió la mirada un segundo, algo sonrojada por admitirlo, me gustaría entender mejor aquello que te preocupa. No deberías tener que cargarlo solo. Izuku tragó saliva, un poco abrumado por la amabilidad inesperada. Entonces está bien. Justo termina mi turno en unos minutos. Puedo cerrar y podemos ir. Ayaka asintió. Perfecto, respondió ella, con una inclinación de cabeza. Te esperaré aquí. No hay prisa. Izuku volvió a su puesto para cerrar su breve labor en la editorial. Mientras guardaba sus cosas, Ayaka se quedó cerca, mirando el cielo claro y pensando en todo lo que aún no podía decirle y lo que podrían estar hablando en la reunión de la residencia Kamisato. Pero al menos, pronto tendrían un espacio adecuado para hablar. Y allí, sin ruido ni ojos atentos, podría escuchar de verdad qué estaba pasando dentro de ese chico que había caído en Inazuma como un rayo inesperado. Unos minutos después Izuku regresó, con su mochila acomodándose en el hombro donde cargaba sus apuntes y el libro que le prestó el encargado de la editorial. Ayaka se incorporó con suavidad. ¿Listo?, preguntó con una sonrisa tenue. Sí. Gracias por esperarme. No necesito decir nada más.
Ayaka inclinó ligeramente la cabeza y señaló con un gesto sutil hacia las escaleras hacia la parte principal de la ciudad. El camino desde la editorial hasta el distrito donde se ubicaba la casa de Tenno fue largo. El bullicio de la ciudad se fue diluyendo paso a paso, reemplazado por el sonido tenue del viento moviendo los adornos de papel hacia una construcción tradicional de madera, decorada con cortinas florales y faroles tenues. La casa de té de Komore. La puerta corrediza se abrió con un tintineo suave y el primer ser que salió a recibirlos fue un perro Shiba Inu con expresión seria y un pequeño babero con el kanji de dueño. ¿Eh? Ayaka, con absoluta naturalidad, inclinó la cabeza hacia el perro. Buenas tardes, Taroumaru. Vamos a tomar asiento. El perro respondió con un voz corto, como si estuviera aprobando la entrada. Izuku no tardó en suspirar con una sonrisa. Bueno, después de estudiar en una escuela donde el director era bueno, también un animal muy inteligente, creo que ya nada debería sorprenderme. Ayaka se tapó la boca suavemente al reír, mientras el par avanzaba hacia una habitación donde había una mesa baja cercana a la ventana. La luz que entraba por los paneles de papel le daba un tono cálido a la habitación, y el aroma del té recién servido completaba la atmósfera de calma. Una vez sentados y después de que se les sirviera el té, Izuku tomó aire, buscando las palabras adecuadas. Sobre lo que querías preguntarme antes, comenzó. Verás, mi poder me permite potenciar mi fuerza y velocidad al punto de poder crear ráfagas de aire, entonces decidí entrenar mi poder junto. El Electro tomó la taza entre sus manos, recordando la escena de la playa. Pero cuando lo usé en una playa la reacción con el agua no se sintió como una descarga normal. Fue más volátil. Como si hubiera demasiada energía tratando de salir al mismo tiempo. Me di cuenta de que no solo estoy usando el elemento, sino que lo amplifico y eso puede ser un problema si llegara a usar un porcentaje alto. Ayaka lo escuchaba con atención sincera, aunque en el fondo la palabra amplificar le causaba curiosidad. Él continuó. Por eso estaba estudiando cómo controlar mejor lo que hago con el elemento. Revisé este libro de la editorial que habla sobre artefactos, patrones, reacciones. Tocó su libreta con un dedo. Pero todavía me falta entender cómo funcionan exactamente aquí. Ayaka asintió suavemente, aprovechando que por fin podía explicar algo sin riesgo político. Los artefactos, comenzó con voz suave, son objetos que contienen memorias antiguas. Energía residual de quienes los usaron, sus emociones, incluso su voluntad. Cuando alguien los porta, esa energía se sincroniza con su forma de luchar o controlar el elemento. Izuku abrió los ojos con fascinación. Entonces funcionan como catalizadores emocionales y energéticos al mismo tiempo. Exactamente. Algunos aumentan el dominio del elemento, otros mejoran el flujo de energía interna, y otros potencian reacciones como el electrocargado. Pero si dices que tu poder amplifica el elemento, entonces un artefacto podría elevar aún más esa amplificación. Ayudarte a estabilizarla. Izuku tomó nota de inmediato, moviendo su bolígrafo con ese entusiasmo compulsivo que a Ayaka le resultaba cada vez más adorable. Eso explica mucho, entonces necesito esos artefactos para poder controlar mejor el poder y evitar desastres, aunque según dijiste también podría potenciarlo, entonces necesitaría murmullo, 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 y así se volvió a adentrar a su mundo. Ayaka sonrió con suavidad al verlo tan animado. No sabía de dónde venía él exactamente, pero su curiosidad limpia y su dedicación eran genuinamente refrescantes. Pero tenía que sacarlo del trance para continuar. Ayaka dejó que Izuku murmurara unos segundos más, moviendo el bolígrafo como si estuviera trazando diagramas invisibles en el aire. Finalmente, con un carraspeo suave, elegante, casi musical, lo llamó de vuelta a la realidad. Midoriya, susurró, inclinando la cabeza con una sonrisa amable. Respira. Izuku se detuvo de golpe. Ah, lo siento. Me dejé llevar. Es normal, respondió ella con una risa ligera. Verte tan interesado es refrescante. Pero quizá podamos ordenar un poco las ideas antes de que el cuaderno empiece a echar humo. Izuku asintió y se enderezó, listo para absorber cualquier conocimiento. Ayaka colocó su taza a un lado y entrelazó las manos. Hablando de los artefactos. Antes de que sigas teorizando, hay algo importante que debes entender. Izuku ya tenía el cuaderno abierto. Hay personas que creen que los artefactos solo funcionan en conjunto, continuó ella. Pero no es así.
Cada pieza por sí sola ya contiene una memoria, un eco de quien la utilizó en vida. Sin embargo, y levantó un dedo delicado, la naturaleza exacta de esa memoria depende de a quien esté destinada. Ayaka llevó una mano hacia el costado de su kimono y de la nada extrajo una pequeña pluma azulada, ligera, fría al tacto, con un brillo tenue de escarcha que recorría sus bordes. Esta es una pluma del nómada del invierno. Su antiguo portador fue un experto usuario de Kyo, alguien que vivía entre tormentas heladas sin perder nunca la serenidad. Su memoria aporta estabilidad criogénica, claridad mental, precisión en el manejo del frío, control sobre las reacciones que dependen del hielo. Pero, añadió suavemente, en alguien sin afinidad Kyo, su efecto es muy limitado. Apenas una ligera estabilidad energética, casi imperceptible. Izuku abrió los ojos. Entonces ese artefacto solo funciona de verdad cuando quien lo usa tiene Kyo. O cuando logra congelar al enemigo. Exactamente, asintió ella. No es un artefacto universal. Su memoria reconoce el aliento del hielo. Si no lo percibe, permanece dormida. Ayaka guardó la pluma llevando sus manos a su cintura y al igual que con la pluma sacó una especie de copa de color roja con detalles dorados. Y este es un cáliz del gladiador, continuó Ayaka, sosteniendo el objeto con ambas manos. Su antiguo dueño fue alguien que dedicó su existencia a perfeccionar su cuerpo. No era solo fuerza, era disciplina, resistencia, una voluntad inquebrantable. Izuku lo examinó con una mezcla de respeto y fascinación. La memoria que guarda, prosiguió Ayaka, otorga precisamente eso. Fortaleza física, estabilidad en la postura, potencia en los movimientos que nacen del propio cuerpo. Por eso responde mejor a quienes luchan con armas que requieren presencia directa. Espadas, lanzas, mandobles, incluso armas de puño. Izuku levantó la mirada. ¿Entonces no funciona con catalizadores o arcos? Ayaka negó suavemente. Funciona pero muy poco. No porque los rechace, sino porque su memoria está alineada a un tipo de esfuerzo corporal muy específico. Un arquero o un mago canalizan la mayor parte de su fuerza desde la distancia o desde dentro de su energía elemental. El gladiador entiende mejor el lenguaje del músculo, del peso del cuerpo, del impacto directo. Izuku tomó nota frenéticamente. Entonces uno estabiliza energía Kyo, pero solo con usuarios del elemento. La otra potencia ataques físicos, pero solo para combatientes cuerpo a cuerpo, tal cual, dijo Ayaka, complacida por su rapidez mientras volvía a poner el cáliz en su cintura para que desapareciera. Los artefactos no son meras herramientas. Son recuerdos. Y los recuerdos no responden igual ante todos. Izuku miró la mesa, pensativo. Eso quiere decir que podría usar un artefacto para estabilizar mi elemento cuando lo combino con eso. Ayaka lo miró con un gesto suave pero atento. Si encuentras una pieza cuya memoria resuene contigo, sí. Podría ayudarte a mantener tu energía más equilibrada. Más controlada. Izuku sonrió apenas, con ese brillo de emoción que parecía encenderlo por dentro. Es increíble. Esto cambia muchas cosas. Ayaka devolvió la sonrisa, cálida y orgullosa. Y si deseas, puedo guiarte para encontrar un artefacto adecuado. No es difícil, pero creo que contigo más de una podría reaccionar. Ayaka tomó un pequeño sorbo de té antes de continuar, dejando que la calidez le diera un ritmo más sereno a la conversación. Ahora bien, si realmente buscas un artefacto que pueda ayudarte, hay dos maneras de conseguirlos. Izuku enderezó la postura, listo para anotar. La primera, explicó ella, son los dominios. Espacios donde la energía elemental es tan intensa que conserva memorias antiguas. Allí pueden encontrarse artefactos aunque no siempre los deseados. Es cuestión de insistencia, suerte y resistencia. Izuku tragó saliva. ¿Y aquí en Inazuma cuántos dominios de ese tipo hay? 2, respondió Ayaka. Cada uno tiene 2 conjuntos de artefactos, lastimosamente los dominios no pueden poseer todos los conjuntos que existen en Teyvat. Por ejemplo, aquí solo podrías encontrar artefactos de emblema del destino o cáscara de sueños opulentos, son de los que puedes encontrar aquí en Inazuma. Izuku escribió esos nombres con energía renovada, aunque frunció levemente el ceño. Ayaka percibió su inquietud y añadió. El artefacto que creo que te puede servir sería reminiscencia de la purificación. Esos artefactos sacrifican parte de la energía elemental, pero ofrece una potencia considerable a la fuerza del usuario. Podría ayudarte a estabilizar tu problema mientras encuentras algo más estable. Izuku asintió de inmediato. Sería una solución temporal, convertir el exceso de energía en fuerza, o sea más potencia en mi don, tendría que reducir el porcentaje si uso este artefacto.
¿Puedo trabajar con eso?, dijo, muy seguro. Ayaka continuó. La segunda forma es comprarlos. Comerciantes especializados, coleccionistas privados, aunque, debo advertirte, no suelen ser baratos. Las memorias antiguas tienen un valor enorme en Teyvat. Izuku suspiró, resignado. No será la primera vez que me toque ahorrar. Ayaka rió suavemente ante su expresión, bajando un poco la guardia. Siempre existe la posibilidad de que alguien adecuado, con los conocimientos correctos, pueda ayudarte a encontrar una pieza especial más adelante. Pero eso será cuando tu situación en Inazuma sea más estable. Izuku levantó la vista, agradecido. Gracias, Ayaka. En serio. No tienes idea de lo mucho que significa todo esto para mí. Ella desvió la mirada un instante, sonriendo. Solo estoy haciendo lo que creo correcto. Hubo un pequeño silencio amable, acompañado por el aroma tenue del té recién servido. Ayaka observó el cuaderno de Izuku, su forma de sostener el bolígrafo, sus rasgos tan familiares y extraños a la vez. Algo le despertó curiosidad. ¿Midoriya?, preguntó con delicadeza. ¿Antes de que llegaras aquí donde vivías? Me refiero a tu nación. Tu cultura. Noté que conoces muchas costumbres, recuerdan mucho a Inazuma, así que tenía curiosidad. Izuku parpadeó, sorprendido por el giro. Ah, bueno, comenzó, rascándose la mejilla con un gesto tímido. Donde vivía no era una nación, es un país llamado Japón. Es bastante parecido a Inazuma en muchas cosas, al menos en apariencia. Arquitectura, tradición, respeto, etiqueta, la diferencia es que nosotros estamos más modernizados. Ayaka lo escuchaba con sincero interés, un brillo curioso en los ojos. Entonces, murmuró ella, compartimos más de lo que imaginaba. Ayaka asintió con curiosidad genuina ante la mención de Japón. ¿Entonces es un país con tradiciones similares a las nuestras?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Cómo es? ¿En qué se parece a Inazuma? Izuku necesitó unos segundos para ordenar sus ideas. Se frotó el mentón con el pulgar, pensativo. Es complicado de describir. Japón es un lugar con mucha historia. Templos antiguos, festivales, rituales. Ayaka sonrió, reconociendo el paralelismo. Eso suena familiar. Sí, continuó Izuku, animándose un poco. Pero al mismo tiempo es un país muy moderno. Edificios altos, transporte rápido, tecnología por todos lados, aunque también hay zonas rurales con casas tradicionales como las de aquí. Ayaka apoyó la barbilla sobre su mano, escuchando con un interés que pocas veces podía darse el lujo de mostrar. ¿Y cómo era vivir allí?, preguntó, suave, pero con mucha curiosidad. ¿Eras de un pueblo pequeño? ¿De una ciudad grande? Izuku dejó escapar una pequeña risa. De ciudad grande, demasiado grande, diría. Ruidosa, apretada, llena de gente corriendo de un lado a otro. Aunque tenía lugares tranquilos, claro. Como cafeterías pequeñas, parques, museos. Ayaka frunció el ceño de forma adorable. Suena muy caótico. Créeme, lo es, respondió Izuku, animado. Pero también tiene su encanto. Puedes encontrar de todo, desde comida rara hasta sitios turísticos, y hay un montón de cosas que ver. A veces demasiado. Ayaka giró un poco la cabeza, con una chispa juguetona en la mirada. ¿Y tu hogar? ¿Cómo era? ¿Vivías solo? ¿Con tu familia? Izuku se tensó levemente, pero aún podía sostener la sonrisa. Vivía con mi mamá. El departamento era pequeño, pero cálido. Ella siempre hacía lo posible para que se sintiera como un hogar. Me regañaba mucho por llegar tarde, pero siempre preparaba comida cuando podía. Hay cosas de Japón que extraño, pero creo que ella es lo que más. Ayaka suavizó la mirada. Me imagino. Izuku tomó un sorbo de té, respirando hondo. También tenemos muchas festividades. Por ejemplo, la gente usa yucatas en verano, hay fuegos artificiales, bailes, ofrendas en templos. Cuando vi el festival de Ritou, me sentí como si, se rió un poco, como si estuviera viendo una versión más elegante del nuestro. Ayaka abrió un poco más los ojos. ¿También usan yucatas? ¿En verano? Sí, y kimonos en ocasiones especiales. Aunque, bueno, la observó por un momento, nada tan fino como lo que ustedes llevan aquí. Ayaka se sonrojó ligeramente ante el cumplido inesperado. Gracias, respondió con un tono entre tímido y orgulloso. Es agradable escuchar que nuestras tradiciones tienen ecos en otros lugares. A veces siento que el mundo es más pequeño de lo que parece. Izuku sonrió. O más conectado. Quizá ambas, dijo ella. La conversación se desvió con naturalidad a pequeños detalles. Comida, costumbres, lenguaje, modales.
Ayaka preguntaba con una mezcla adorable entre curiosidad cultural y genuino interés personal, mientras Izuku respondía con ese entusiasmo contenido que le nacía cuando hablaba de su mundo. Finalmente, Ayaka dejó escapar una pequeña risa suave. Parece que nuestros hogares no son tan distintos. Ambos valoran la disciplina, la cortesía, la tradición, aunque el tuyo suena mucho más ruidoso. Izuku asintió con una sonrisa. Definitivamente. La atmósfera estaba cálida, tranquila. Fue entonces cuando Ayaka lo miró con una expresión más suave, más honesta, y la conversación comenzó a tomar el rumbo emocional que ambos necesitaban, sin darse cuenta. Ayaka tomó un sorbo de té, pensativa. Es curioso, dijo con una suave sonrisa. Al oírte hablar de tu país puedo imaginar que tus tradiciones también deben exigir mucha disciplina. Izuku asintió, apoyando la taza entre sus manos. Bastante. Especialmente si vienes de una familia que espera mucho de ti o de una escuela exigente. Ayaka soltó una pequeña risa, más melancólica que alegre. Entonces no es tan diferente. Izuku ladeó la cabeza. ¿En qué sentido? Ella vaciló un instante. No parecía incómoda, solo honesta por primera vez en mucho tiempo. En el sentido de que cuando las responsabilidades ocupan tu vida, es fácil terminar rodeado de gente pero no acompañado. Izuku abrió un poco los ojos. Esa frase le sonó demasiado familiar. Ayaka apoyó los dedos sobre el borde de la mesa, acariciándolo sin darse cuenta. Los deberes del clan Kamisato son muchas cosas importantes, nobles, necesarias. Pero también aislantes. La mayoría de las personas me ven como la heredera. No como Ayaka. Izuku bajó la mirada un instante. Entiendo eso más de lo que crees. Ella lo observó, curiosa, sin forzarlo. ¿Sí? Izuku respiró hondo. Mi vida también estuvo llena de expectativas de cierto modo. No muy buenas. Y entre la escuela, los entrenamientos y cosas personales nunca tuve mucho espacio para ser amigos. O para ser solo Izuku y ya. Ayaka lo miró con una suavidad que casi parecía un suspiro. Entonces compartimos más que una cultura parecida. Izuku sonrió, algo tímido. Supongo que sí. Ella asintió despacio, sin apartar la mirada. No tengo muchos amigos, Midoriya. Y no lo digo con tristeza, solo como un hecho. Mis responsabilidades me han llevado por un camino muy solitario. Desde que mis padres fallecieron, mi vida ha sido seguir adelante como debía. Ayaka bajó la mirada hacia su taza, dejando que el vapor acariciara su rostro. No había drama en su voz, solo una honestidad tranquila. Desde que mis padres fallecieron, continuó con suavidad, he intentado mantenerme firme. Ser lo que Inazuma necesita. Pero a veces, sonrió apenas, como quien reconoce algo que siempre ha sabido, es fácil olvidar que también soy una persona. Izuku lo entendió de inmediato. No como una historia ajena, sino como un reflejo. A veces uno se acostumbra tanto a estar solo que ni siquiera nota cuánto lo está, murmuró él. Ayaka lo miró entonces. No con lástima. No con nostalgia. Con reconocimiento. Eso mismo pensé cuando te escuché hablar, confesó ella. Que eras alguien que entendería. Izuku abrió un poco los ojos, sorprendido por la sinceridad y la calma con la que lo decía. Ayaka tomó otro sorbo, y luego por primera vez en toda la conversación relajó los hombros. Realmente relajada. Como si la presencia de Izuku le permitiera soltar una parte del peso. Es agradable, dijo ella, con una sonrisa pequeña, genuina, poder hablar así con alguien. Izuku sintió un calor amable en el pecho. Un alivio extraño, pero bienvenido. Sí, respondió con una sonrisa igual de suave. También me hacía falta. No hubo proclamaciones. No hubo promesas. Solo un entendimiento mutuo, claro como el té que compartían. Ayaka desvió la mirada hacia la ventana, observando cómo empezaba a atardecer. Me gustaría, dijo sin mirar directamente a Izuku, pero dejando la intención clara en su voz, me gustaría seguir conversando así. Si no te molesta. Izuku se sorprendió, pero más por la naturalidad del gesto que por lo que Ayaka dijo. Esa calidez era acogedora. No me molesta, respondió él, suave, sincero. Me agradaría mucho. Ayaka sonrió. Una sonrisa tranquila, cálida, sin formalidades. Una sonrisa que pertenecía a Ayaka, no a la heredera. Y desde esa charla nació una conexión, silenciosa y tranquila, dejando espacio para que creciera por sí sola.